Buenos días. Buenos días, ¿qué le pongo? Quiero un café con leche. ¿Grande o pequeño? Pequeño, por favor. ¿Desea también algo de comer? Sí, tomo un croissant. ¿Con mantequilla o mermelada? Con mermelada, por favor. Muy bien. ¿Quiere sentarse dentro o fuera? Fuera, por favor. Hace muy buen día. Sí, hoy hace muy buen tiempo. Me siento en esa mesa. Perfecto, le llevo todo. Muchas gracias. Aquí tiene su café con leche. Se ve bien. Y aquí su croissant. Gracias. Se ve rico. Que aproveche. Gracias. ¿De dónde es, si puedo preguntar? Soy de Alemania. Interesante. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Estoy aquí desde hace 2 meses. ¿Hace mucho que estudia español? Aprendo español desde hace un año. Su español es muy bueno. Gracias. Practico cada día. Se nota. Me gusta venir a cafés para practicar. Es una buena idea. Escucho y hablo el idioma a la vez. Exacto, es el mejor método. Me encanta esta cafetería. Me alegra. Venga cuando quiera. Sí, volveré. ¿Desea algo más? Sí, otro café, por favor. Ahora mismo. Y la cuenta, por favor. Claro, son 4,50 €. Aquí tiene. Gracias. Su cambio. Quédese con el cambio. Muy amable. Muchas gracias. Que tenga buen día. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta pronto. Perdón, ¿pasa aquí el bus al centro? Sí, el bus llega enseguida. ¿Cuánto falta más o menos? Creo que 5 minutos. Gracias. De nada. ¿Viajas mucho en bus? Sí, casi cada día. Yo también uso el bus. ¿No tienes coche? No, no lo necesito en la ciudad. Es verdad. El bus pasa a menudo. Sí, la conexión es buena. ¿A dónde vas hoy? Voy al centro a comprar. Yo también. Qué bien. ¿Vives cerca? Sí, vivo a la vuelta. Yo tampoco estoy lejos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Desde hace 3 años. ¿Y tú? Solo hace 4 meses. Entonces eres nueva aún. Sí, aún conozco la ciudad. ¿De dónde eres? Soy de Italia. ¿Y tú? Soy de España. ¿Creciste aquí? No, me mudé hace 3 años. ¿Por qué viniste? Por mi trabajo. ¿Qué haces? Trabajo como ingeniero. Suena interesante. Sí, me gusta mi trabajo. Yo aún estudio. ¿Qué estudias? Estudio medicina. Es difícil. Sí, pero me encanta. ¿Hablas bien español? Todavía aprendo. Cometo muchos errores. Pero suena bien tu español. Gracias. Practico cada día. ¿Cómo aprendes español? Escucho podcasts y hablo mucho con gente. Es el mejor método. Sí, se aprende hablando. Tienes razón. A veces temo equivocarme. Es normal. Los errores ayudan. Lo sé, pero es duro. Al principio todo es duro. Sí, es verdad. Ahí viene el bus. Qué bien, está puntual. Sí, aquí los buses suelen ser puntuales. Eso me gusta. ¿Subes delante? Sí, compro un billete al conductor. Tengo abono mensual. Es práctico. Sí, sale más barato. Quizá compre uno también. Conviene si viajas mucho. Cierto. Podemos sentarnos juntos si quieres. Sí, encantada. Así seguimos hablando. Sería genial. Así practicas español. Justo eso pienso. Vamos, subamos. Sí, primero tú. Gracias. De nada. Hola, una pausa corta. ¿Entendiste toda la conversación? Si te gustan nuestros videos, tengo buenas noticias para ti. He escrito mi primer libro. Está lleno de historias cortas y fáciles para aprender español, perfecto para cada nivel. El enlace está abajo en los comentarios. Puedes escribirme o dejar una valoración. Ahora seguimos con la siguiente conversación. Disfruta. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo ayudarle? Sí, por favor. ¿Dónde está la leche? La leche está en la nevera, al fondo a la izquierda. Gracias. ¿Tiene también leche sin lactosa? Sí, justo al lado. Perfecto. ¿Busca algo más? Sí.
¿Dónde está el pan? El pan está allí junto a la panadería. ¿Hay también pan fresco? Sí, lo horneamos cada mañana. Eso suena bien. Quiero un pan integral. ¿Lo quiere cortado? Sí, por favor. Lo corto para usted. Muchas gracias. De nada. ¿Necesita algo más? Sí, busco huevos. Los huevos están delante a la derecha. ¿Y la mantequilla? La mantequilla está también en la nevera, junto a la leche. Gracias. ¿Tiene también queso? Sí, en el mostrador de quesos allí. ¿Qué queso recomienda? El manchego es muy popular. Entonces lo llevo. ¿Cuánto quiere? 200 gramos, por favor. Muy bien. Gracias. De nada. ¿Tiene también fruta? Sí, justo en la entrada. No la vi. Está a la izquierda al entrar. Ah, entiendo. ¿Desea saber algo más? Sí. ¿Dónde puedo pagar? Las cajas están delante. ¿Hay también una caja de autoservicio? Sí, a la derecha. ¿Puedo pagar allí con tarjeta? Sí, claro. Bien. ¿Tiene tarjeta de cliente? No, todavía no. ¿Quiere una? Tal vez más tarde. No hay problema. Voy ahora a la caja. Buenos días. ¿Encontró todo? Sí, gracias. ¿Quiere una bolsa? Sí, una grande, por favor. Cuesta 20 céntimos. Está bien. ¿Tiene tarjeta de cliente? No, Son 16,20 €. pago con tarjeta. Insértela aquí, por favor. ¿Así? Sí, exacto. Listo. Gracias. Aquí tiene su recibo. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Igualmente. Adiós. Adiós. Perdón, ¿este sitio está libre? Sí, siéntate aquí. Muchas gracias. De nada. Hoy está muy bonito aquí. Sí, el tiempo es perfecto. ¿Vienes aquí a menudo? Sí, casi todos los días. ¿Y tú? Es mi primera vez aquí. ¿De verdad? ¿Qué opinas del parque? Es precioso. Me gustan los árboles viejos. Sí, el parque es muy famoso aquí. Lo creo. Hay mucha gente. Los fines de semana es siempre así. ¿Vives cerca? Sí, a solo 10 minutos a pie. Eso es práctico. ¿Vengo para leer o solo relajarme? ¿Qué te gusta leer? Me gustan las novelas. ¿Y a ti? También me gusta leer. Casi siempre en español. ¿Eres de España? Sí, de Madrid. ¿Y tú? Soy de Barcelona, pero ahora vivo aquí. ¿Desde hace cuánto? Desde hace 2 años. ¿Y tú? Solo llevo 3 meses aquí. Entonces aún eres nueva. Sí, todavía estoy conociendo la ciudad. ¿Te gusta aquí? Sí, mucho. La gente es amable. Yo pienso lo mismo. Y la ciudad es bonita. Sí, hay mucho que ver. ¿Puedes recomendarme algo? Hay un museo estupendo en el centro. ¿Qué tipo de museo? Un museo de arte. Es muy famoso. Me encanta el arte. Entonces debes ir sin falta. Gracias por la sugerencia. De nada. También hay un mercado bonito el sábado, ¿Dónde está? justo junto al ayuntamiento. Suena bien. Sí, hay verduras frescas y muchas cosas más. Me gustan los mercados. Entonces te gustará. ¿Qué harás hoy después? Me quedo un poco aquí. Luego voy a casa. ¿Cocinarás luego? Sí, cocino cada noche. ¿Qué te gusta cocinar? Me gusta preparar pasta. ¿Y tú? También cocino mucho. Sobre todo, platos españoles. Suena rico. A veces cocino para amigos. Eso es bonito. Me divierte. ¿Qué haces tú en la ciudad? Estudio aquí. Lingüística. Interesante. ¿También estudias español? Sí, es mi asignatura principal ahora. Tu español es muy bueno. Gracias. Practico mucho. ¿Cómo aprendes? Escucho podcasts, veo videos y hablo con gente. Eso mismo haces ahora. Sí, es verdad. ¿Tienes miedo de cometer errores? A veces sí, pero igual hablo. Esa es la actitud correcta. Los errores son parte del proceso. Exacto. Así se aprende más rápido. Siento que mejoro cada día. Eso es buena señal. Sí, me motiva. ¿Cuándo vuelves a Madrid? Dentro de un año. Falta mucho tiempo. Sí, aún tengo mucho tiempo aquí.
Conocerás bien la ciudad entonces. Eso espero. Vuelve por aquí otro día. Sí, seguro que volveré. Quizá nos veamos otra vez. Sería agradable. Ha sido un placer hablar contigo. Yo también lo disfruté. Éxito con tu español. Gracias a ti. Y que disfrutes el parque. Tú también. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós.